Listo. Muy bien. Bueno, en la clase pasada ya se había desarrollado razones trigonométricas. En este caso, vamos a mostrar lo que se había avanzado en la clase pasada. Las razones trigonométricas que se había trabajado en la clase pasada fue seno, coseno, secante, cosecante. ¿Sí? Claro, este tema se avanzó en la primera semana, pero igualmente se va a hacer un pequeño repaso. Igualmente el video se está grabando para que se pueda repasar todo lo que se está explicando. Ok. A ver, vamos a continuar aquí. A ver, razones trigonométricas. En ese caso se ha trabajado las 6 razones trigonométricas, que sería el seno, coseno, secante, cosecante, tangente y cotangente. Estas razones trigonométricas son divisiones que se realizan respecto a un ángulo agudo. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo rectángulo cuyo ángulo agudo, por ejemplo, sería el ángulo teta. Entonces, el ángulo teta, vamos a ver lo siguiente. El ángulo teta es el ángulo que se está observando aquí, en la parte de aquí. Entonces, el ángulo que se le opone se le va a llamar cateto opuesto. Bueno, el otro cateto que estaría en el triángulo rectángulo se llama cateto adyacente. Y el lado mayor a estos dos catetos se llama hipotenusa. Ahora, a partir de estos tres lados se obtiene el seno, el coseno, la secante, la cosecante, la tangente y la cotangente. En el caso del seno, recordar que es la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. A partir de esos dos, se originan la secante y la cosecante. Por ejemplo, si el seno de teta es cateto opuesto, si el seno es cateto opuesto, a ver, vamos a ver aquí. A ver, un momento. A ver, un momento. Ya, ahora sí hay que verificar si se llega a ver lo que se está compartiendo. A ver, ya. ¿Listo? Hay que verificar si se está viendo lo que en la pantalla. Ya. A ver, listo. Ok, continuemos. Ya. Bueno, en el caso de el seno sería una división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Eso es el seno. Entonces, existe una relación entre el seno, por ejemplo, el seno. A ver, vamos a verificar. A ver, un momento. A ver, vamos a ver de nuevo. Vamos a ver. Vamos a cambiar de nuevo. Bien. Ahora hay que verificar si se está viendo la pantalla. A ver, un momento.
momento. A ver, ya, ahora sí, hay que verificar. Ya, listo. A ver, veamos. Estábamos viendo las razones trigonométricas. En el caso del seno, hay que recordar que es la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Ok? Sí se llega a ver la pantalla, ¿verdad? Es la razón trigonométrica entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Pero existe una relación entre el coseno y la secante, por ejemplo. La razón trigonométrica, si nosotros volteamos, es decir, en vez de cateto opuesto, ponemos arriba la hipotenusa y abajo el cateto opuesto, no daría la razón trigonométrica secante, ¿no? Bueno, claro. Entonces, en este caso, cada uno tiene una relación trigonométrica, por ejemplo, del seno, vamos a poner aquí, para poder recordar rápidamente este tipo de razones trigonométricas. En este caso, el seno se relaciona con la cosecante, el coseno se relaciona con la secante, el seno se relaciona con la cosecante, el coseno con la secante y la tangente con la cotangente. Recordar que la tangente es una división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. La tangente es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, la cotangente sería al revés. La cotangente es cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Ahora, hay que recordar también el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que a cuadrado más b cuadrado es igual a c al cuadrado. ¿Qué significa a cuadrado más b cuadrado c cuadrado? En este caso sería cateto al cuadrado, que sería a al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que sería b al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ahora vamos a ver las razones trigonométricas de los ángulos, bueno, ángulos dobles, ¿sí? Hay ciertas razones trigonométricas conocidas, por ejemplo, el 1674, su relación es 7,24,25. No hay que olvidar que esta relación se cumple en todo triángulo 1674. En el triángulo 30-60, 30 se le pone a un 1, 60 se le pone un raíz de 3 y la hipotenusa es 2. En el 45-45 los catetos son iguales, la hipotenusa es raíz cuadrada de 2. En el caso del 37-53 se cumple que 37 se le pone a un 3, 53 se le pone a un 4 y la hipotenusa es como 5.
Bueno, a partir de estos cuatro triángulos, que, bueno, en este caso tienen ángulos notables, por ejemplo, el seno de 16 sería 7 entre 25. El coseno de 16 sería 24 entre 25. La tangente sería 7 entre 24. La cotangente es al revés, 24 entre 7. Bueno, en este caso la cotangente sería al revés, sería 24 entre 7. La secante tiene una relación con el coseno, por ejemplo, ¿no? Sería al revés, entonces sería, el coseno es 24 entre 25, por lo tanto, cambiando el orden, sería 25 entre 24. Y el seno con la cosecante existe una relación inversa también. Si el seno es 7 entre 25, la cosecante sería 25 entre 7. Y así sucesivamente se obtiene de cada ángulo notable. Existen casos generales, por ejemplo, ¿no? 30-60, 45-45, 37-53, 16-74, donde los valores ya no son conocidos. Entonces, ¿qué se le pone? Por ejemplo, en el 30-60 se le pone, al 30 se le pone un a 60 se le pone el mismo A, pero multiplicado por raíz de 3, y la hipotenusa el doble de A. En el caso del 45-45 ya no se le pone 1-1, sino se le pone A, significa que los catetos son iguales, y la hipotenusa es el mismo A multiplicado por raíz cuadrada de 2. En el caso de 37-53, 37 se le pone a un 3, pero en ese caso, como no es un valor conocido, se le pone un 3A. 53 se le pone un 4A y la hipotenusa sería un 5A. ¿Correcto? Igualmente en el 16-74, 16 se le pone un 7A, 74 se le pone un 24A y la hipotenusa es 25A. ¿Correcto? Entonces, de acuerdo a estas relaciones bueno, de estos ángulos notables, a ver, veamos. Bueno, existen otras razones trigonométricas, por ejemplo, el 37 medios, 53 medios, el 882, ¿no? En el caso de, por ejemplo, vamos a ver aquí, en 37 medios, y bueno, el que estaría completando para que sea la suma 180 de estos tres ángulos sería 143 medios, ¿sí? No hay que olvidar esto, ¿ya? 143 medios, bueno, sería 123 medios. Ya, ok. Entonces, en este caso, vamos a observar lo siguiente, que 37 medios se le pone un A y 143 medios se le pone a un 3 veces A. En el caso de 53 medios se le pone un A y 123 medios, bueno, 127 medios, hay que corregir aquí, 127 medios, se lo pone a un 2A. En el caso del 882, la relación es de 1 a 7. 8 se le pone un A, 82 se le pone un 7A, y bueno, la hipotenusa sería un 5A raíz cuadrada de 2. Bueno, aquí hablamos de las razones trigonométricas recíprocas. Creo que eso ya lo habíamos mencionado. Existe una relación entre el seno y la cosecante.
el coseno y la secante, la tangente y la cotangente. Si multiplicamos las razones recíprocas, por ejemplo, seno por cosecante me da 1, coseno por secante me da 1, tangente por cotangente me da 1. A ver, de aquí va a salir todo lo que hemos hecho. Por ejemplo, decimos, la cosecante de un ángulo, se puede escribir como 1 dividido entre el seno de x. Observamos que tenemos que invertir el valor, ¿no? Por ejemplo, si el seno de x, ¿no? Si el seno de x es igual a 1/2, entonces la cosecante sería la inversa, ya que tenemos que invertir, porque dice 1 entre seno de x. Entonces la cosecante de x sería ¿cuánto? 2 entre 1, ya que es la inversa de 1/2. Entonces, ¿cuál es la cosecante de x? 2. Entonces, hay que recordar que existe una relación entre el seno y la cosecante, el coseno y la secante, la tangente y la cotangente. A eso nosotros llamamos razones trigonométricas recíprocas. Las razones trigonométricas complementarias, ¿quiénes son? Bueno, porque son 6 razones trigonométricas. Por ejemplo, aquí sí cambia. El seno tiene una razón trigonométrica complementaria que sería el coseno. De la secante, su razón trigonométrica complementaria sería la cosecante. La tangente es la cotangente. Entonces decimos seno es igual a coseno, secante es igual a cosecante, tangente es igual a la cotangente, siempre y cuando, aquí está, siempre y cuando estos dos ángulos, estos dos, alfa y beta, sumen 9. Veamos lo siguiente en la práctica. Bueno, estos son ejercicios desarrollados, problemas resueltos. Pero bueno, acá tenemos la práctica, ¿sí? Esta práctica ya se había desarrollado. Vamos a empezar desde la número 6. ¿Okay? Empezar de la número 6.